columnista de Rosca y Comunicación, Darío Nicolás Becchetti. ¿Cómo está, Beck? Muy buenos días, amigos, ¿me escuchan? Fuerte y claro. ¿Cómo está, Becky? ¿Todo bien? Bien, yo estoy siempre conflictuado con esta movida de la virtualidad, entonces siempre tengo que ir con el si me escuchan, si me ven, si se entiende, bueno, está bien, cosas. está muy bien. Pero ahora escuchamos fuerte y claro. Bien. Y también te vemos bien en estos tiempos. Y te ves bien. Sí, es cierto. Tampoco es poco en estos tiempos, menos te diría. Tampoco es poco en el sur. Exactamente, Además, claro, si no perdonen la redundancia. Sí. Bien, ¿Qué nos este fin de trajiste? semana vivimos una experiencia interesante por lo novedosa, que tuvo que ver con una propuesta que surgió a partir de una tuitera individual, pero que motivó una serie de debates interesantes para pensar la forma de intervención en la conversación pública. A ver, ¿cómo sería? El antecedente que planteó fue decir, miremos lo que pasó con las iniciativas del gobierno nacional para el Día de la Mujer Trabajadora. La provocación, lo que hicieron con el Salón de las Mujeres, bueno, las decisiones de un gobierno que toma la lógica del troll, la lógica de la provocación, la lógica del ataque como parte de su estrategia de comunicación institucional. Esto es algo novedoso, es algo que no tiene antecedentes en las experiencias democráticas de nuestro país, por lo cual requiere necesariamente de nuevas formas para intervenir, nuevas estrategias para pensar esa lógica de provocación permanente. Entonces lo que plantea esta tuitera, Pendejis, se llama, si no la siguen yo se la recomiendo porque además es muy buena tuitera, es el 24 de marzo lo que tenemos que hacer es una especie de paro, de retirarnos de las redes sociales entre las 0 horas de del 24 y las 0 horas del 25, no participar, no estar ahí, desaparecer de las redes, hacer como una especie de intervención digital sobre las redes. Esta primera iniciativa empezó a tomar un poco de forma, empezó a tomar un poco de debate y mutó a una estrategia que sí me pareció mucho más interesante para pensar, que es no mirar a los monstruos, no replicar, no contestar, no citar, no responder, no entrar precisamente en la provocación, que las provocaciones que ellos realizan cotidianamente y que eran todavía más esperables para el 24 de marzo. Sí, vos sabés que, ve que te hago un paréntesis como para graficar concretamente algo de esto. Cuando la militante de Hijos la semana pasada denunció, o se conoció públicamente la denuncia que hizo sobre el ataque que sufrió de tortura y abuso sexual, un muy allegado al gobierno, un peso pesado podríamos decir, incluso lo puso en duda, ¿no? Dijo algo como utilizar esto para en esta semana para hacer política, no sé, lo puso Fernando Cerimedo, sí. Bien, perfecto. Yo no lo quería mencionar para no seguir reproduciendo justamente eso, pero sí, en ese momento lo hicimos y una periodista porteña automáticamente le contestó con una, no sé si sos boludo o sos forro, una cosa así. Y lo charlamos acá. Claro, porque entró en el juego de Cerimedo. No comamos de ahí, ¿viste? Es como no vayamos ahí, porque ahí es donde saben manejarse y de qué manera, y donde además tienen un armado. Es decir, frente a esta periodista o como puede ser cualquier militante, digo, le responden 4, 5, 10 que va alimentando ese discurso. Esto generó un debate precisamente por eso, porque esta estrategia de no le demos entidad, no le demos bola, no lo ignoremos, no lo miremos, se pone un poquito más peluda cuando uno piensa que actualmente son el gobierno, que actualmente son el mainstream. Hace un tiempo había un comentario en Twitter que era muy no hablemos de tal porque lo van a hacer diputados. Bueno, ya son diputados. Ya son el gobierno, ya son el mainstream, ya son el oficialismo, ya son la voz oficial. Por lo tanto,
la idea de tratar de ignorar, podemos pensar que puede llegar con un poquito de demora. Ahora, una situación que me parece que dio cuenta de el efecto que generó esta jornada de intentar no replicar, no contestar y no entrar en sus provocaciones, que es que un grupo de libertarios armó un falso comunicado de la Cámpora a partir de una falsa visita del Gordo Dan a los estudios de Blender para el 24 de marzo. El Gordo Dan, para quienes no lo conocen, es uno de los grandes referentes de la movida troll tuitera libertaria. Uno de los que apareció en el balcón en lo que fue este 1 de marzo, apertura de sesiones ordinarias. Claro. Bien. Claro, mucho, digamos, una fotografía para mí que sirve para presentarlo es, hace poco un funcionario del gobierno le puso like a un tuit de Martín Lustó y el Gordo Dan pidió que lo echen inmediatamente del gobierno. Insisto, la fotografía, ¿no? También de los tiempos que vivimos, por un like a un tuit de Martín Lustó. Ya es un traidor. Pide la renuncia públicamente el Gordo Dan, y el funcionario le contesta y le pide disculpas. Sí. Todo esto públicamente en Twitter, una cosa absolutamente insólita, pero creo que por un lado grafica los tiempos que vivimos y por el otro también da cuenta de la importancia que tiene el Gordo Dan, porque claro, uno hablamos con estos nombres, la propuesta de Pendejis, lo que hizo el Gordo Dan, y parece que es una joda y es una boludez, y un poco lo es también, pero es la realidad concreta, es la política material que tenemos hoy por hoy en la República Argentina. Entonces, retomo. Sí, no, te escucho, ve que te escucho. Seguí. El que hayan tenido que generar un falso comunicado de la Cámpora, quejándose por una falsa visita del Gordo Dan a Blender el 24. Recordamos, el Gordo Dan estuvo en Blender en el programa de Rebord, pero no el 24 de marzo. Da cuenta de que hubo una búsqueda, una necesidad de una retroalimentación. No la tuvieron orgánicamente por muchísimos usuarios que normalmente sí discuten, sí citan, sí replican, y tuvieron que inventarla, básicamente, y la inventaron. Hay también una segunda fotografía que me parece importante destacar de la jornada del 24, que es el poco ruido, la poca escala que adquirió el video del Tata Joffre. Se había especulado en la previa con que el gobierno indultara genocidas, con que volviera a subir el cuadro de Videla, digo, se esperaba alguna provocación realmente muy grande, no terminó sucediendo, y lo que se esperaba que fuera la apuesta por la troleada oficial, por la comunicación troll del gobierno, realmente no funcionó. Estas dos fotografías me parece que dan cuenta de una estrategia interesante para pensarla, interesante para imaginarse nuevas formas de intervenir en la conversación pública, sobre todo de cara a 2025, claro, cuando el Gordo Dan sea probablemente candidato a diputado. Cuando tengamos trolls, o sea, ya tenemos un par de trolls sentados en el Congreso, en 2025 probablemente sean un par más. Esperemos que sea lo menos posible, pero hay que esperar que sean un par más. La campaña de 2025 va a ser una campaña tremendamente inusual y los manuales de comunicación política que teníamos ya no nos sirven más. Ya creo que la pandemia, en tanto hecho político más importante de la década, alteró absolutamente todo lo que sabíamos o todo lo que creíamos saber en términos de comunicación política y cambió las reglas para siempre. Parte de cambiar las reglas para siempre es esto, es la necesidad de pensar nuevas estrategias, nuevas discusiones. No estoy diciendo, no lo vengo a presentar como una solución, no lo vengo a presentar como una idea saldada y cerrada. Lo que hay que hacer es no replicar. Bien. Porque es verdad, hoy por hoy son el mainstream, pero sí me parece que es una discusión interesante para pensar y para dar de cara a la narrativa propia que necesita el peronismo, que necesita el campo nacional y popular, que necesita la oposición para lograr dar un debate de cara a la gente, un debate de cara a la sociedad, de acá a 2025, de acá a 2027, de acá a los años que queden, porque bueno, más allá de lo que pasa a nivel electoral,
da la sensación de que el libertario como actor político llegó para quedarse. Claro. Ve que ahí te quiero consultar más que nada. Ayer estuvo circulando un WhatsApp, un mensajito, volviendo sobre esto de no replicar esta idea que venías diciendo. El mensajito decía básicamente, hablaba sobre el spot que sacó el gobierno con el Tata Joffre, y dice que instaba a denunciarlo, a entrar a YouTube, a denunciar a este spot. A mí me generó también, me llegó por familiares y demás, y la duda de, y no estamos, incluso hasta la idea de capaz que era falso y era una forma de darle más relevancia justamente a este video que no lo tuvo. Estamos más o menos en la misma de seguir replicando. Bueno, hay ahí una discusión interesante porque durante la presidencia de Trump, varias veces cuando Trump hacía una declaración, tiraba alguna cosa medio trolera, por ejemplo, Twitter empezó a ponerle mensajes, avisos de que era falso lo que estaba diciendo Trump. Hubo un caso que fue realmente muy resonante, que fue cuando Trump dijo públicamente que había vacunas que generaban autismo. Que esta es una teoría conspiranoica que tiene ya muchísimo tiempo, ningún tipo de aval científico. Trump lo dijo e inmediatamente Twitter le señaló que era falso lo que estaba diciendo. Cuando estamos hablando de una comunicación oficial, a mí me parece más valioso poder dar discusiones de esas características, sobre todo en la cancha de ellos. Para Trump fue un problemón que Twitter le empezara a marcar las cosas que decía como falsas, al punto que la cosa escaló tanto que le terminaron baneando la cuenta en Twitter. Y hasta que no lo compró Elon Musk, Trump no pudo volver a tener cuenta y se armó su propio Twitter y generó toda una serie de discusiones. Yo creo que hay una cosa es discutir controles anónimos con nombres y fotos falsos, y otra cosa es cuando estamos hablando de la voz oficial de un gobierno, que es en este caso lo que pasó el domingo cuando fue la voz institucional de la Casa Rosada de la República Argentina. Bien. Y la otra cosa que me parece interesante es esto, que sea en su cancha. Hoy por hoy estamos hablando de un gobierno para el cual la realidad es Twitter. Bien, y frente a esto, que también es un debate, porque quiero ver si caemos en lo utópico, si empieza a ser lo utópico. Parte del discurso que realizó el gobernador de la provincia de Buenos Aires es que el debate no corre solamente en las redes sociales, sino en el boca a boca, en el accionar concreto de la gestión, de la militancia. Y si analizamos también, es cierto que se ha ganado y se gana discursivamente en las redes sociales los libertarios, pero también hay una profunda pérdida del diálogo dentro de los espacios de militancia. Digo, ¿cuánto hay de empezar a hablar más con el vecino, la vecina, con el compañero, con el que se alejó porque se desencantó de su referente gremial, de su delegado, de su referente político, del peronismo mismo, por ejemplo, en el caso de que hay un congreso del PJ y la discusión parece ser que está por el suelo? Digo, ¿cuánto hay de, el triunfo se dio en las redes sociales porque también nosotros hemos perdido representatividad en los organismos, organizaciones, etcétera, etcétera? Yo creo que desde mi modestísima, humildísima mirada, ahí lo que se expresan son varias crisis al mismo tiempo. La crisis de representación que explotó en 2001 y que nunca se terminó de saldar, y que no la tiene solamente el peronismo, porque no solamente el peronismo fue superado en las redes. Miremos lo que pasó con Juntos por el Cambio, sí, por ejemplo. La izquierda cada vez saca menos votos. Pero yo creo que la izquierda tiene otra lógica comunicacional y me parece que en los últimos años es la que mejor ha estado. Pero yo digo, pensando en discutir entre los tres espacios que disputaron las últimas elecciones. Bien. Por un lado tenés
una crisis de representación política muy grande que impacta en todas las organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, clubes, sociedades de fomento, la iglesia, absolutamente todo. Nuevas representaciones, nuevas demandas y espacios políticos que no llegan a tiempo, que no están dando cuenta de esas modificaciones. La pandemia, que vuelve a alterar absolutamente toda la regla del escenario. Lo que pasa con la invasión, con el peso que empiezan a adquirir las redes sociales, digo, son varias crisis que convergen al mismo tiempo y que nos llegan hasta acá. Yo creo que las dos cosas son necesarias. Tener por un lado una recuperación de la representación territorial, que es muy, pero muy importante, y tener también una estrategia propia, potente, una narrativa que pueda darse en las redes sociales. Las dos cosas son importantes, porque bien, los libertarios logran ganar efectivamente, pero se encuentran con que después hay que conducir, además hay que gobernar. Y ahí es más difícil hacerlo desde Twitter. Ayer o antes de ayer también analizábamos acá, y me parece que como para pensarlo también, que, y lo sigo notando, lo sigo viendo, que algunos periodistas empiezan a hablar de cosas que rodean al político en sí. Es decir, en vez de caer en la indignación, contar que tiene fobia a las papas fritas. Ayer Jorge Rial contó que despidieron a un funcionario porque presenció una pelea entre Fátima Flores y el propio presidente Javier Milei. Yo la verdad es que cuando, claro, uno ve y dice, bueno, ¿en qué estamos? Los 90. Pero da la sensación que en este contexto parece ser que son más penetrables ese tipo de noticias, o que van generando algún sentido, que caer en la, a veces, digo, no en su totalidad, está claro, pero digo, en algún aspecto está empezando a penetrar toda esa suerte de cosas que rodean, que de alguna manera también es como la derecha misma ha utilizado en campaña y en los últimos años. Yo creo que en la medida que pasen los días vamos a tener cada vez más noticias como esas, y van a ir generando también nuevos debates y nuevas discusiones. Por eso creo que en la medida que la situación económica, social y política empiece a agudizarse, es más importante que la oposición tenga una narrativa construida. Hoy por hoy, cuando uno observa las dos grandes derrotas que ha tenido en su narrativa el gobierno, ninguna de las dos se la dio la oposición. Digamos, lo que pasó con el aumento del 48% que se autodió Milei, me parece que ahí hay un dolor tremendo, claro, y no se lo generó la oposición. Digamos, claro, hoy por hoy la oposición política no es capaz de hacerle daño a Milei, y anoto la otra, la situación con Victoria Villarroel. En ninguno de los dos casos la oposición política es la que se la generó. Entonces, creo que ahí hay una urgencia por empezar a construir un discurso, una narrativa, una cohesión que vaya del territorio hasta las redes, pasando por absolutamente todo. Pero bueno, esos son los desafíos que tiene hoy por hoy la oposición en nuestro país. Excelente, amigo. Llegan algunos mensajes. Sí, nos escribía Julincha, que decía que es necesario e importante esto que están diciendo. Ojo cuando las reglas las empiezan a poner las corporaciones, o sea, Twitter. Cuando los límites los empiezan a poner las empresas, ahí también hay toda una discusión y un planteo para hacernos. Bien, le mandamos un beso grande a Julincha que nos escribe y nos da este punto de vista. Y se fue, Bequetti. Ahí está. No, estoy acá. Y bueno, es más para vos el mensaje que para nosotros. Sí. Sí, le tengo que agregar una postilla ahí chiquitita porque nos extendimos un montón. Sí. Pero bueno, colgamos. Me parece muy interesante lo que dice Julincha, porque fue un debate que se armó muchísimo cuando lo banean a Trump de Twitter, después lo banea Zuckerberg también de Facebook. Sí, para no dar por sentado, ¿qué es banear? Porque lo dijiste, pero se entiende que es cerrarle la cuenta, básicamente. Claro, no solamente le cierran la cuenta, sino que banear es cuando te prohíben, te echan directamente a la red social y vos no podés ni siquiera armar una cuenta nueva, nada. Estás expulsado de la red social. Claro. Y ahí se generó un debate porque efectivamente fue una corporación privada
Que lo la echó. que decidió si Trump podía o no podía hablar. Sí. Claro, Entonces también es un debate, lo que plantea Julissa también es un debate para decir, che, pero ¿cómo es que en una corporación privada entre 4 tipos deciden quién puede hablar y quién no? Claro, Más allá de las cosas que decía Trump, de cómo nos caiga, digo, es un tema también, Claro. pero bueno, lo dejamos para otro día porque Hay que subir. agregar una postita. De hecho, con Elon Musk parece que es otro el panorama Otra en el cosa. cual empiezan a circular en Twitter básicamente cualquier cosa. No Hay que sumar a los privados, Exactamente. hay que sumar a los privados copados, compañeros, o no sé si compañeros, pero por lo menos que con intenciones en todos los aspectos, que es un poco lo que se está diciendo, ¿no? Pero bueno, para no romper todo un concepto que en comunicación es un poco más complejo también, no es tan Sin duda. no es que bueno, etcétera, etcétera. Becchetti, un placer. Nos encontramos el martes que viene. El placer es mío, amigo, les mando un abrazo grande. un abrazo. Darío Nicolás Becchetti y Rosquita y Comunicación. Desde 2005